Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar de este último taller de distritos en el que vamos a hablar sobre algunos aspectos psicosociales que están en auge, en boga, que por suerte están tomando peso a nivel mundial y hoy vamos a tomarnos un tiempo para hablar específicamente de dos, sueños y estrés e impacto cardiovascular. Esto lo vamos a hacer juntos a los distritos de Comodoro, de Formosa, de Misiones y el Consejo de Aspectos Psicosociales que está ahí pisando fuerte. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por la participación. Vamos a dar comienzo con el primer caso clínico que lo va a presentar la doctora Valeria Haddad. Ella es jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Zonal de Caleta Olivia, presidenta actual del Distrito de Comodoro Caleta. Así que bueno, bienvenida Valeria, te escuchamos. Gracias, Guillermina, por tu presentación. Bienvenidos a todos. Bueno, este es un caso clínico que apunta al estrés y enfermedad cardiovascular. Se trata de una mujer de 67 años, oriunda de Chubut, cuyos antecedentes personales son 4 embarazos, tuvo 2 partos, una cesárea y un aborto a los 41 años. Tabaquista hasta los 41 años, 4 a 5 por día. A los 50 años se le diagnostica dislipemia, esos son los valores del lipidograma, colesterol total 267, LDL 182, HDL 50 y triglicéridos 126. A los 51 años tuvo unos episodios de fallecimiento del esposo por CA de colon. Tuvo un embarazo de su hija adolescente de 15 años. En ese año ella consulta psicología, refiere en la historia clínica por crisis de angustia, episodios súbitos de descompensación anímica, vivencias pesimistas y autoexigencia laboral. En ese momento, psicología la deriva a psiquiatría, la medican con escitalopram 5 miligramos, y luego en control le aumentan a 10 miligramos. Esto se corta, duró solo 2 meses y no vuelve a consultar. A los 59 años, entre los 59 y 61, tiene fallecimientos familiares de la hermana, de otra hermana y un hermano, y de la madre. A los 62 años le diagnostican a esta mujer CA de cervix en plena pandemia, donde tuvo que viajar a Capital Federal. Le realizaron quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Siempre se hacen los controles anuales oncológicos. A los 63 años tuvo un episodio de consulta por guardia por palpitaciones, le diagnostican arritmia y le medican con amiodarona. En control por cardiología, por consultorio externo, ecodoppler cardíaco y Holter fueron normales. Su electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con un bloqueo incompleto de rama derecha, T negativas en D3 y B1. El laboratorio muestra un lipidograma de colesterol total 242, HDL 59, LDL 145, triglicéridos 175, con una glucemia, hemoglobina glicosilada normales y el resto del laboratorio también normal. El índice de masa corporal de estas señoras de 39,9. Se indicaron medidas higiénico-dietéticas, nutricionista y se cambió amiodarona por betabloqueantes bisoprolol 2,5 miligramos. A los 65 años, en un festejo familiar de su cumpleaños, el día posterior al control oncológico con el estudio PET, presentó en un episodio de cansancio, fatiga, malestar, refería ella, angustia, por lo que se recostó, se retiró del evento y al otro día consultó al servicio de cardiología. En el electrocardiograma se visualizaron ritmo sinusal, ondas T negativas en toda cadena,
por lo que se deriva a otro centro. En el hospital en ese momento no había cama y se interna con diagnóstico de síndrome coronario agudo no ST. Le realizan un cateterismo donde se ve una placa accidentada y trombosis en segmento medio de la descendente anterior, no significativa. Se ajustó, estuvo una semana internada, se ajustó el tratamiento, se fue al alta con aspirina, estatinas, clopidogrel, medidas higiénico-dietéticas y controles cardiológicos. Actualmente está asintomática, no se concientiza con las medidas higiénico-dietéticas, no bajó mucho de peso, no hace actividad física, es trabajadora administrativa. El último laboratorio muestra un colesterol total de 162, HDL 46, LDL 91, un no HDL 116 y triglicéridos 123. Entonces, decimos, si bien presenta factores de riesgo convencionales como edad, obesidad y extabaquismo, presenta también factores de riesgo cardiovasculares no convencionales como antecedentes de CA, tratamiento oncológico, estrés y probable síndrome depresivo. En este caso, ¿qué rol juega el estrés en esta paciente? Muchísimas gracias, doctora. Hermoso el caso. Como vos muy bien dijiste, tiene factores de riesgo convencionales y no convencionales. A quienes están llegando recién a asistir a este taller, les queríamos contar que la modalidad va a ser, vamos a presentar 2 casos clínicos, 2 puestas al día sobre estrés y sueño, y al final vamos a dejar lugar para los panelistas y para la gente del público que quiera preguntar lo que quieran saber. Así que anoten las preguntas y las vamos a dejar para el final, tanto a los doctores que van a presentar el caso como a quienes van a hacer la puesta al día. Así que felicidades, Valeria, la verdad que da para discutir un montón. Ahora sí, vamos a dejar después un espacio para esto. Parece como un caso sacado de libro, ¿no? Como que es todo lo que tiene que tener una paciente, tanto en factores convencionales como no convencionales, así que está muy bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a presentar al doctor Matías Bianciotto para dar el próximo caso clínico sobre sueño e impacto cardiovascular. Él es jefe de residentes del Hospital de Alta Complejidad de Formosa. Muchas gracias, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Vamos a presentar un caso clínico. Yo le puse un nombre, The Pickwick. Es un relato, una novela que se inventó ya hace muchos años, del año 1800, por Charles Dickens. Este pintoresco personaje ya lo vemos y nos damos cuenta de qué estamos hablando, para ir con la morfología del paciente. Estamos ante un caso de un señor, un hombre de 53 años de ocupación, él es camionero, que tiene factores de riesgo convencionales: hipertenso, sedentario, que también se lleva por la vocación, obeso, roncador crónico, eso lo refiere tanto él como la familia, tabaquista de larga data, con un índice de Paquet-Jäger de 38, una enfermedad pulmonar no afiliada que en su momento se estudió y le dijeron que tenía algo, pero que no llegaron a hacer un diagnóstico específico, así como una arritmia cardíaca que le dijeron una vez en un control y nunca se hizo seguimiento. Venía sin medicación, por más que le hayan intentado iniciar en su momento, él había abandonado todo. Estamos, como vemos, ante un paciente que en cualquier momento puede explotar, con tantos factores de riesgo y con tantas cosas que estamos teniendo con él. Bien, bueno, la primera consulta nos viene sintomático, nos cuenta que le falta el aire, clase funcional 2, 3, ya hay años de evolución, que asociado a esto tiene hinchazón de piernas. Él le atribuye mucho a lo que es su trabajo, que se le hinchan, dice que no mueve mucho y que él asocia solamente a eso. Lo mismo con respecto al insomnio y a la somnolencia diurna, que le cuesta muchísimo dormir, que él dice que es por su trabajo y que por más estrés que tenga o cansancio le cuesta conciliar el sueño, y eso le está llevando a que durante el día no pueda desempeñar bien sus actividades. El examen físico a destacar, nos llega la consulta hipertenso, vemos también una obesidad que le da un BMI de más de 40, que es obesidad mórbida para lo que es nuestro paciente. Cuando lo ocultamos vemos que tiene una regular entrada con hipoventilación generalizada, los ruidos cardíacos están hipofonéticos y se llama la atención fallo derecho con hepatomegalia no dolorosa y edemas que son bilaterales.
Le realizamos el electrocardiograma, donde vemos que se encuentra en un ritmo no sinusal, una fibrilación auricular y presión hasta respuesta controlada, una frecuencia aproximada entre 70 y 80 latidos por minuto, con un bloqueo completo de rama derecha. Él ya nos trae un laboratorio porque como sabía que tenía problemas de salud ya le habían pedido y ya nos había venido a la consulta. A destacar, presenta valores de hematocrit hemoglobina en polilogulia, un hepatograma con una bilis total que se encuentra incrementada, predominio de lo que es la bilis indirecta, un colesterol total de más de 200. Si vemos bien el perfil lipídico que está hacia el lado derecho, un LL de más de 121, una dislipemia y hipercolesterolemia. Le pide un estado ácido-base también, donde vemos una leve acidosis, donde tenemos una PSO2 alta, posiblemente por retención de CO2, el contexto de este paciente, una P2 muy baja, nos está hablando de una insuficiencia respiratoria hipercápnica, saturando 89 aire ambiente, y un BNP más de 500, que está elevado, no es mucho, pero está elevado, y también hay que ver el contexto de este paciente. Una radiografía de tórax, vemos una radiografía que, si bien la técnica no es la mejor, es un poco inspirada, está también bastante rotada. Vemos unas costillas muy horizontales, con unos hilios congestivos bilaterales a predominio del lado izquierdo. Se ve bien esa base, que se encuentra mucho más radiopaca y con velamiento ambos senocotofrénico. Coincide un poco con lo que es el examen físico que tenía. Hasta ahora tenemos un paciente que podemos asumirlo como insuficiencia cardíaca, si aplicamos criterios, obesidad por electro tenemos FA, el insomnio, que por ahí nos trae un poco este tema, hablando de estos pacientes con un riesgo cardiovascular que presiona estar intermedio o alto, si es que lo calculamos, y la dislipemia también diagnosticada por el laboratorio. ¿Y ahora qué hacemos con estos pacientes? Bueno, estamos en un hospital, tenemos la posibilidad de pedir estudios complementarios e interconsulta con el resto de los servicios para brindar una atención multidisciplinaria. Entre ellos le vamos a hablar con el neumonólogo, nutricionista y posiblemente con el otorrino, por cómo ser roncador crónico, impresiona tener insuficiencia respiratoria, puede que se deba o no a esta causa, y buscarle las apneas del sueño. Y del lado cardiológico, un ecocardiograma Doppler y, ¿por qué no, un mapa también? Tratamiento ya iniciamos. Tratamiento antihipertensivo primera línea, incluyendo un diurético diazídico. El paciente le ayudaría asociado a un diurético de ASA por el estado de hipervolemia, secundaria en insuficiencia cardíaca. Si le calculamos un CHA2DS2, vamos a ver que por insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial ya tendríamos más de 2 puntos, con un riesgo de sangrado bajo. Así que iniciaríamos a dosis plenas, asociado a una estatina con ezetimibe. Bueno, de ahí venimos el paciente, lo reencontramos nuevamente, él nos cuenta que se siente mucho mejor, que bajó muchísimo de peso, no sabemos si es exclusivamente por el tratamiento como nativo, asociado al nutricionista que bajó de peso y al ejercicio físico que también se fue con eso indicado. Los estudios complementarios vemos corazón grande. Asumimos que esto es secundario a la cardiopatía hipertensiva que lleva, es de larga data con remuelo concéntrico, con un patrón monofásico, impresión a estar en FA en el momento del eco, ambas aurículas dilatadas, y llama mucho la atención también el compromiso del lado derecho, una tricupía que es moderada, con una velocidad de 2.9 y una PSAP calculada de 45, con unas calles derechas dilatadas, una función levemente deteriorada y una vena cava que estaba dilatada. Ahí vemos, si lo indexamos a superficie corporal, nos va al remodelado, dilatación de las aurículas, la insuficiencia tricúspida y también el compromiso derecho. Hasta ahí vemos que, si bien tiene insuficiencia cardíaca, lo podemos asumir como una FA preservada. Estamos viendo que tiene cosas también del lado derecho que por ahí no nos cierra del todo. Nos viene también con la hojita del neumonólogo que le dijo que tiene apneas del sueño, que tiene una escala de somnolencia diurna que es intermedia, leve intermedia, pero está con un riesgo con un stop bar que es alto, que significa que nuestro paciente lo más probable es que tenga una apnea del sueño. Cuando le hacen un índice de apnea-hipopnea vemos que está cerca del límite de severo. Así que bueno, ya tenemos el diagnóstico de este paciente. Inicia tratamiento con el CPAP y también ellos interconsultan con lo que es el otorrino para la destrucción de la vía aérea. Nos trae el valor del mapa. El mapa nos va a servir, el diagnóstico es cantado, ya con los valores de consultorio no podemos hacer el diagnóstico, pero en este caso con la insomnio podremos buscar también los patrones y en este caso acertamos con un patrón non-deeper que es por el descenso menor al 10%.
Optimizamos tratamiento, agregamos beta bloqueante una vez el paciente volémico, insuficiencia cardíaca preservada, si es posible, se inicia tratamiento con ISGLT2, la indicación la tiene, por ahí el contexto no es del todo bueno, pero los pacientes hacen el esfuerzo para conseguir. El semaglutide, por el riesgo cardiovascular, por la insuficiencia cardíaca fe y preservada, si bien todavía la indicación no está en las guías bien puestas, pero sí, ya debería de iniciar. El tratamiento con el CPAP lo va a tener que continuar haciendo y el seguimiento nutricional. Nos llega por última vez, vemos que clínicamente sigue bien, que bajó muchísimo de peso, que clínicamente él ya no tiene más esa somnolencia diurna. Le pedimos un monitoreo domiciliario donde los valores ya están normales y sigue con cardiología y seguimiento con insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar por sospecha del grupo 3, por el ecocardio y la insuficiencia cardíaca que tenía. Eso es el caso clínico. Les dejo una frase de este autor, poquito pesimista si lo ven, pero siempre hay que recordar que no siempre hacemos bien las cosas. Y por último, el fin. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Matías, por la presentación también muy, muy completa. Importante traer la apnea del sueño acá como una de las principales causas, ¿no? de enfermedad cardiovascular con un gran impacto cardiovascular. Así que muchas gracias. Ahora en un rato lo vamos a discutir. Bueno, vamos a dar bienvenida y la presentación a nuestra puesta al día sobre estrés. Lo va a dar la doctora Cecilia López, que es la directora del Consejo de Aspectos Psicosociales, además de ser mi amiga. Así que vamos a dar la bienvenida y cuando vos quieras, Ceci, podemos empezar con esta puesta al día. Bueno, gracias, Guille. Me gusta la parte esta donde soy tu amiga, ¿eh? Muchas gracias. No lo vamos a negar, no lo vamos a negar. Vamos a negar. Bueno, la intención de ahora es que yo haga como una breve, que vamos a tratar de que sea breve, una puesta al día sobre el estrés. Puse así porque me parece que la idea es que quede un poco más claro los conceptos de esto, cómo vamos a evaluar el estrés psicosocial, cómo lo medimos y cómo lo tratamos. Creo que estas son un poco las preguntas que siempre nos hacemos. Así que bueno, dicho esto, esperamos que esto pase. Cuando nosotros hablamos de estrés, lo que tenemos que entender siempre es que el estrés es una... Voy a ocultar la ventana. Es una respuesta psicofísica a una situación real o imaginaria, que puede ser pasada, que puede ser presente, que puede ser futura. Es algo interno que el paciente, que la persona lo está viviendo, o puede ser una situación real externa, ¿está bien? El gran tema acá es cómo la persona está percibiendo esa situación. Lo percibe como un peligro o una amenaza real para su supervivencia, aunque no fuera real. Y esto es muy variable porque acá juega un rol muy importante la experiencia de la persona. Y no voy a decir paciente porque en realidad esto se traslada a cualquier ser humano, porque el mecanismo del estrés es un mecanismo que lo tenemos absolutamente todos. En el consenso del Consejo de Aspectos Psicosociales, cuando hablamos de estrés psicosocial, que después lo pueden también leer y chusmear un poco, hablamos de que el estrés psicosocial, o sea, si bien nosotros clasificamos el estrés de diferentes maneras, pero cuando se refiere al psicosocial lo traje simplemente para decir cuando hablamos de esto, que es más relacionado hacia las situaciones que tienen que ver sociales, políticas, económicas, culturales e interacciones conflictivas, ¿está bien? Es para darle un nombre, un formato o una entidad. Por eso no significa que el estrés opere diferente de una u otra manera, independientemente de esta clasificación que diría hasta casi es semántica, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el estrés, así como nosotros lo definimos como una especie, como lo entendimos siempre, como algo difícil de medir, difícil de cuantificar, como una dimensión absolutamente abstracta, yo le diría que el estrés, ¿por qué tuvo esta complejidad siempre? Porque es un constructo multidimensional, es decir, que es, digamos, una entidad muy compleja en la cual, a mí me gusta explicar esto, intervienen estos tres elementos, ¿está bien? Una, por un lado, son los estresores, lo que la persona está percibiendo, viviendo o creyendo que es el estresor o la situación que lo está poniendo en riesgo y amenaza. Por otro lado, ese estresor tiene un procesamiento, y ese procesamiento es un procesamiento neurocognitivo que se hace en áreas específicas del cerebro. Y ese procesamiento va a dar una respuesta biológica, y esa respuesta biológica es lo que nosotros vamos a empezar a cuantificar, a medir o a tratar de pesquisar, en este caso, sí, los pacientes. Entonces, entendiendo esto, vamos como un poco a meternos en
¿qué sentido tiene ir a conocer todo esto? ¿Qué sentido tiene el estrés en nuestra vida? Y el sistema este de estrés, en realidad, desencadena una cascada biomolecular que la función que tiene para nuestra vida es la autorregulación, tiene esta característica en realidad, que nos permite la autorregulación y la autoadaptabilidad de nuestro cuerpo, ¿está bien? ¿Buscando qué? Buscando preservar el estado hemodinámico óptimo. Entonces, es un sistema, desde este sentido, altamente sofisticado. Con lo cual, vamos como metiéndonos, este sistema altamente sofisticado tiene dos partes, una parte de alguna manera que está constituida por componentes estructurales centrales, ¿está bien? Y una respuesta periférica. En estos componentes o en esta estructura de componentes centrales, acá juegan un rol de nuevo, esto es lo que yo decía, los estresores, ¿está bien? Donde la magnitud, la calidad, la duración, la cuantificación, el tiempo son importantes. Pero hay un procesamiento cognitivo interno que nosotros lo hacemos en áreas específicas del cerebro, acá el hipocampo juega un rol importante, que también tiene y recibe una valoración de un área específica del cerebro, que es la corteza prefrontal, en función de toda esta elaboración interna interrelacionada con otra área que también en los últimos años está cobrando un rol muy significativo, que es la amígdala, que es la que hace un procesamiento final de toda esta información. Muy simplificadamente, todo esto elabora un contenido y ese contenido va finalmente al hipotálamo. Y el hipotálamo es a partir de ahí, donde como yo digo siempre ya nos sentimos un poquito más cómodos nosotros, porque a partir de ahí ya entendemos que vía eje hipotálamo hipoficiario y vía activación del sistema nervioso autónomo vamos a tener toda esta respuesta periférica que es la que nosotros empezamos a ver, que en el sistema cardiovascular lo conocemos perfectamente. ¿Está bien? Y acá en este sentido es donde cobra vital importancia, quizás para que después lo discutamos con uno de los casos clínicos que ustedes presentaron, es la activación vía sistema nervioso autónomo y sobre todo vía sistema hiperactivación del sistema nervioso autónomo de un gran efector periférico que es la médula ósea, que va a empezar a tener un rol importante, que ya lo está teniendo y que lo va a tener en los últimos años, porque es a partir de ahí desde donde se activa toda la cascada inflamatoria que es responsable tanto del inicio, de la progresión y del empeoramiento de la placa ateromatosa, que es la que nosotros vemos en nuestros pacientes. Ahora, en este sentido, ¿qué nos aportan las neurociencias? Y acá es que lo bueno es que el amplio desarrollo de neuroimágenes y nuevas técnicas en neurociencia nos ha permitido poder ir a identificar exactamente qué es lo que pasa en estas áreas cerebrales que yo les mencioné y cuáles son las áreas que se activan ante determinadas situaciones. Esto que ustedes ven acá es algo que se llama conectoma humano y los filetitos de colores lo que está mostrando son las fibras blancas, o sea, las conexiones neuronales, los axones de las neuronas, básicamente. Y esto que se ve acá es un modelo de resonancia magnética funcional donde en este modelo, que es una de las técnicas que más se usa, lo que se grafica en color, después es un postprocesado que identifica cuál es el área activa. Les traigo un poquito de un par de modelos de trabajos, 2 trabajos nada más para que se entienda cómo hoy empezamos a entender qué es lo que está pasando en el cerebro. En este trabajo, por ejemplo, se fue a identificar cuál es el área del cerebro que se activaba frente a una situación de estrés puntual, ¿ok? Entonces, bueno, se logró identificar, porque previamente ya se sabe que la corteza prefrontal ocupa un rol importante en nuestra conducta. Cuando hablo de componentes conductuales y psicobiológicos se refiere a que esa área es la responsable de toda nuestra conducta. Entonces, tomaron 53 pacientes, a estos pacientes les hacen una imagen previa, generalmente se usan tomografías o se usan resonadores. Se usaron resonadores, le hacen una imagen previa, se lo somete al paciente a algo que se llama, en este caso es una tarea, la tarea que se hace es una prueba de estrés. La prueba de estrés consiste generalmente en cálculos matemáticos muy complejos que requieren una atención, y se entiende, y esto está estudiado en investigación, que es la situación de estrés mental que hace como un poco nosotros lo tenemos en imágenes en el ecoestrés, ¿no? Cuando hacemos la prueba del frío y hacemos la prueba de estrés mental también, es un poco eso. Y se hace una imagen posterior a esa tarea. Paralelamente a esos pacientes también les hicieron encuestas, que son algunos test psicométricos, y una prueba que es la prueba de Stay, que es una prueba para conocer el estado de ansiedad y el rasgo de ansiedad de la persona.
Una vez hecho esto, además, tenía esta parte interesante que a estos pacientes les sacaban 30 minutos posarribo, saliva para medir el cortisol, previo a la adquisición de la imagen, ¿ok? Y 20 minutos posterior. Y entonces, lo interesante de estos resultados es que se empieza a identificar cuáles son las áreas que se activaron frente a la situación de liberación de cortisol, y se sabe que son estas: la corteza prefrontal, dorso medial, dorso lateral y el lóbulo parietal inferior. No se abrumen con lo medio, porque yo sé que somos todos cardiólogos, que de pronto empezamos a hablar de cosas neurológicas y decimos, esto es un montón, no me abrume con tanta información. Pero quédense con esta información, que hay áreas cerebrales que se activan específicamente cuando el cortisol de esos pacientes se vio positivo, se midió en sangre. Pero lo interesante es que, además, estos pacientes que habían respondido, estoy hablando de los pacientes del grupo que les dio positivo al estrés, ¿ok? Que con la encuesta les da positivo al estrés. Lo interesante de esto es que los grupos de pacientes que presentaron las pruebas de estrés positiva no liberaron cortisol en sangre, es decir, en la saliva, no les midieron, no les dio positivo, igualmente tuvieron activación de áreas específicas en el cerebro. Son otras, pero la corteza prefrontal en distintas partes termina siendo la activada. En este caso, otra área que es muy importante, también muy mencionada en esta interpretación de las situaciones de estrés, que es la corteza cingulada posterior. Otra cosa importante es que este rasgo, ¿se acuerdan que yo les decía que se usó una encuesta que es la encuesta de Stey? La encuesta de Stey nos permite saber cuál es la persona que tiene dos patas. Una, cuál es el estado de ansiedad de la persona, y cuál es la persona que tiene un rasgo previo a ansiedad. Entonces, también se midió las personas que tenían rasgo de ansiedad y tenían cortisol, se identificó cuáles eran las áreas. Mismo también las personas que se autoevaluaron como estresadas y que tuvieron cortisol, también hay áreas específicas que les dio positivo. Ese es un modelo de trabajo, lo que les mostré, que traje ese modelo nada más para ver y entender que dónde está parada hoy la neurociencia y desde qué lugar podemos empezar a entender qué es lo que está pasando en centros cerebrales superiores para poder entender lo que vemos nosotros en la periferia. Y este es otro modelo, bueno, en este caso, que también me parece interesante porque habla justamente de un componente un poco más agudo. Se estudian también cambios volumétricos dentro del cerebro, después de situaciones agudas ahora les muestro el trabajo, pero después de una situación aguda también se generan cambios. Entonces, en este trabajo se tomaron 77 personas sanas, se toma una imagen previa, se somete también como este modelo, el modelo de tarea, a una situación de estrés versus otro grupo placebo, y se tomaron otras imágenes posterior. También le midieron cortisol en saliva, se midió en sangre, se midió la frecuencia respiratoria y se usaron test psicométricos también. Los test psicométricos a mí me permiten saber el estado, el estrés que tiene la persona. Es algo estandarizado. Y como resultado, ¿qué se vio? Que las cortezas cingulada anterior, media, la ínsula y demás tenían un volumen de la materia gris, estaba aumentado. ¿Qué significa que el volumen de la materia gris esté aumentado? ¿Se reprodujeron las neuronas? No. Significa que hay cambios micromoleculares en las dendritas en comunicación entre ellas, que expresan determinadas moléculas en su superficie, y eso es medido, y digamos, el programa específico que usa la resonancia en el postprocesado lo puede detectar. Eso es lo que se está usando actualmente. Y lo interesante de esto es que si eso está pasando ante una situación aguda de estrés, significa que hay un cambio agudo en esa área del cerebro. Y por otro lado, lo interesante además es que se asoció ese cambio del volumen de la materia gris con cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el estado de ansiedad, obviamente, de la persona. Pero esto es una de las cosas más importantes. Entonces, si nosotros interpretamos eso, decimos, ok, significa que los cambios del volumen local, desde que la molécula esta cambia ahí ante una situación aguda de estrés, se refleja en que hay una adaptación local del tejido, hay una adaptación local de la neurona en ese lugar, y que está respondiendo a cambios de la demanda de oxígeno, y que por supuesto después esto va a repercutir en una respuesta periférica, que es lo que nosotros vemos, porque vamos a ver esa respuesta periférica en el aumento de la frecuencia cardíaca, en el aumento de vamos a irnos más allá, la presión arterial, que es lo que nosotros estamos encontrando. O sea, hay cambios cerebrales endógenos
que el estrés está gatillando y que esa situación justamente lo que está desencadenando es la respuesta periférica, que es la que hablamos al principio. Hasta acá es un modelo para que se entienda cómo estamos estudiando y cómo hoy podemos hablar de manera más concreta. Ahora, ¿cómo medimos el estrés en nuestros pacientes? Y acá el gran problema es que nos encontramos con una delimitación contextual, como hablaba recién, de qué es lo que definimos como estrés, y la existencia de múltiples definiciones heterogéneas que llevaron siempre a que haya o que tengamos siempre medidas inconsistentes y a menudo superficiales. Para esto, la propuesta nuestra siempre fue articular entre diferentes métodos de medición para que de esa manera tengamos una combinación de estas múltiples metodologías y nos dé validez, precisión y riqueza, por supuesto, en el diagnóstico. En ese sentido, nosotros publicamos el año pasado el documento de posición de manejo del estrés, que a mí particularmente me tocó escribir este capítulo, en donde finalmente dividimos en dos grandes tandas, les diría. Por un lado, los test psicométricos y por otro lado, biomarcadores. En cuanto a test psicométricos, les menciono las propuestas y después si quieren los desarrollamos. El cuestionario, el PSQ y PSC son test psicométricos que lo que hace el PSC es evaluar el estrés en las últimas 8 semanas y es un test que mide, que hace esta combinación de dos dimensiones, es decir, de situaciones del estrés percibido, de la incapacidad para manejarlo de la persona, y después otros ítems que se refieren a la capacidad de afrontamiento o resiliencia de la persona. Esto se traduce, esto es un modelo que entiendo que no lo van a poder ver, pero después lo pueden buscar, no se ve la letra muy chiquitita en la diapositiva, pero pueden buscar, hay una versión, esta es la versión completa que tiene 14 ítems y una versión abreviada que es de 10. Otro muy reconocido es el PSQ, que es el cuestionario de estrés percibido, que es un instrumento muy utilizado en el mundo, sobre todo en investigación, y tiene en cuenta respuestas cognitivas y emocionales que experimenta la persona frente a una situación estresante. Es el cuestionario que nosotros estamos usando en nuestro actual trabajo de investigación, el Registro Nacional de Aspectos Psicosociales, que ahora les voy a comentar brevemente. Este es el formulario, son 30 preguntas, pero lo que nos aporta es que nosotros podemos hacer una primera pasada para ver la situación de estrés en el último mes y una segunda pasada para ver la situación, para sacar el puntaje de estrés de la persona en un año o en 2 años anteriores. Es decir, que permite la evaluación un poco más aguda y el estrés crónico. En cuanto a los biomarcadores, lo importante acá es identificar las vías biológicas más proximales e identificar las dinámicas neuroendocrinas, la respuesta periférica que yo estoy viendo, que está modulada psicobiológicamente, de alguna manera, ¿ok? Entonces, estos biomarcadores yo los divido en estos 3 puntos. Por un lado, el eje simpático adrenomedular, por otro lado, el eje hipotálamo hipófiso adrenal y la evaluación del sistema inmunitario. Entonces, para evaluar el eje simpático adrenomedular, se usan estos: frecuencia cardíaca, presión arterial y variabilidad de la frecuencia cardíaca. También puedo usar las catecolaminas. Cuando las mido las catecolaminas en sangre, tened en cuenta que como duran 1 o 3 minutos, es muy difícil de poder cuantificarlas. Sí nos sirve medirla en orina en los pacientes y si nos habla eso ya de estados más crónicos, ¿está bien? Para medir el eje hipotálamo hipófiso adrenal, tenemos el cortisol, es la molécula más usada, ACTH, SRH y estas 2 moléculas también que las podemos usar. Y finalmente, para evaluar el sistema inmunitario, estos son los marcadores: interleuquina 6, factor necrosis tumoral alta y proteína C reactiva. La realidad es que estos generalmente nos encontramos con una dificultad de cobertura social que no se usan, pero bueno, no es imposible porque los laboratorios lo hacen si lo piden. Y este artículo lo pueden buscar, este paper es muy lindo para leerlo, pero esto que también es letra chiquitita, pero ¿qué es lo que dice acá? Que cada uno de los biomarcadores que yo use y que fueron mencionados acá tiene una técnica específica, una ventaja, y hay ciertas desventajas también con medirlo. Está bien que después si quieren lo charlamos, no me quiero detener en esto, pero les hago este resumen entonces, que tenemos para medir el estrés cuestionarios psicométricos, estos 2 que yo les mencioné, los biomarcadores, y en investigación, para ampliar, sí se usa reactividad vascular para ver los cambios hemodinámicos, y ahí podemos usar, como les mostré, el estrés mental, la prueba de frío también se usa, y hay respuesta de conductancia a la piel y todo el campo de las neuroimágenes. Ahora, finalmente, con respuestas, digamos, ante esta situación, ¿cuál es la propuesta terapéutica que nosotros hacemos? Las dividimos por un lado en farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas tienen más que ver con darle algún tipo de, van por el lado de los ansiolíticos y benzodiazepinas y demás, pero también con el uso de beta bloqueantes para bloquear la actividad. Y las no farmacológicas
están relacionadas, que es la que nosotros del Consejo siempre le ponemos una prioridad, porque decimos es importante que todas las intervenciones psicoeducativas y el apoyo psicoterapéutico que se le haga a la persona es sumamente más beneficioso por sobre la intervención farmacológica. No significa que esta no la tengamos que hacer, significa que le demos prioridad a esto, porque esto va a contribuir a disminuir la sintomatología ansiosa, normalizar la vivencia y mejorar las estrategias de afrontamiento de los individuos, y para eso proponemos la terapia cognitiva conductual, el mindfulness, las técnicas de contemplación, las técnicas de relajación y el ejercicio físico. Finalmente, este es les cuento un breve resumen como resultados preliminares que presentamos nosotros en las terceras jornadas de aspectos psicosociales en septiembre. Este registro se está llevando a cabo a nivel nacional. Empezamos a incluir nuestro primer paciente en diciembre del año pasado. Actualmente tenemos una población de 250 pacientes aproximadamente. El registro se ha decidido que siga abierto, así que están todos invitados a participar. Cuando más provincias participen, por supuesto que es mejor. Estas son las provincias que están participando actualmente. Este corte se hizo con 192 casos en septiembre. Esto que dice Cava es Cava y Buenos Aires. Pero voy a mostrarle un poco el análisis que tuvimos nosotros hasta acá. Como medimos la escala de estrés percibido que se usó el PSQ, lo que ustedes ven en verde es el estrés elevado. Miren el significativo, 73% y 72% en la pasada del año y en la pasada del mes, que es básicamente casi lo mismo. Es un porcentaje altísimo. En cuanto a la escala de ansiedad, también usamos la escala de STAI, estado y rango, y lo que ustedes están viendo en verde es un estado de ansiedad moderada grave. Fíjense que el porcentaje acá es 79% y 62%. Es altísimo. Y finalmente, como también vamos a hablar de sueño, nosotros también en este registro estamos evaluando sueño, para lo cual usamos la escala de Atenas, y también, ¿no? Como el Atenas 3, que es el estado más grave, que nos habla de insomnio y trastorno del sueño severo, hay un alto porcentaje de esta población que tiene este porcentaje, que tiene esta alteración, un 60%. La realidad es que estamos sorprendidos, esperábamos que sea significativo, pero hasta acá estos son valores muy altos. Finalmente, los nuevos horizontes de investigaciones del estrés van puntualmente a ver el efecto biológico que hacen los glucocorticoides con el efecto neurobiológico que hacen los corticoides, y para eso se está haciendo en un campo de investigación en diferentes áreas. En la actividad neuronal se usa también para ver cuál es el efecto que tiene los glucocorticoides en la respuesta de, digamos, inflamación y neurotoxicidad. Es decir, hay un campo amplio en la expresión de genes y epigenéticas, así que hacia ahí un poco estamos yendo como novedad, digamos, nada más para contarles. Así que, bueno, les dejo esto. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, Ceci, hermosa la presentación. Debo decirte que solo fueron unos minutos además, así que muy bien. ¡Ay, qué maravilla! Re bien. Bueno, solo me vale, me dijo. Vamos a dar lugar ahora a la presentación del doctor Nicolás Bani. Él es médico clínico y cardiólogo y es presidente del Distrito de Misiones. Él va a hacer una puesta al día sobre sueño e impacto cardiovascular. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Excelente las charlas y los casos clínicos. Voy a hablar de un tema que es poco abordado por la práctica clínica, incluyéndome, que está asociado a alto riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista fisiopatológico, es un elemento que está muy estudiado, pero es poco incluido en la anamnesis diaria de nuestro consultorio. De por sí la definición de la Academia Americana del Sueño y del DSM-5 lo define como la dificultad persistente del inicio del sueño y la duración, la consolidación o calidad que ocurre a pesar de existencias de circunstancias o oportunidades que acompañan de nivel significativo de malestar o deterioro del área social o el desenvolvimiento académico o conductual que tiene el individuo en todos los días. Abarca mucho más que la falta de sueño. La calidad del sueño constituye un factor modificable de riesgo cardiovascular por sí solo, y sabemos que el 30 a 40% de la población mundial tiene insomnio en diferentes variedades, sea un insomnio agudo, crónico, pero lo tiene en sí.
Y hablar de sueño, hablamos de varias características. Hablamos de la duración. Sabemos que una persona, desde el punto de vista del tiempo, debería dormir entre 7 a 8 horas diarias. Dormir menos de 6 horas o más de 9 horas aumenta el riesgo cardiovascular, según lo comprobaron los estudios, varios estudios estadísticos, ¿no? También el funcionamiento durante el día y la satisfacción, que básicamente son cómo el individuo percibe que durmió durante la noche. Eso se hace a través de un interrogatorio, que lo voy a hablar más adelante. Cómo rinde durante el día en lo que es la actividad intelectual o la presencia de somnolencia diaria, que habíamos visto en uno de los casos clínicos, que era la característica del paciente que tenía insuficiencia cardíaca. La continuidad es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, el paciente tiene durante la noche micro despertares, que cuanto más frecuente los tenga, también a través del interrogatorio, a través de medidas como la polisomnografía o la actigrafía, se puede determinar, es mayor el riesgo cardiovascular. El horario, cuanto más tarde o cerca de medianoche el individuo se acueste, el riesgo cardiovascular es mayor. Lo mismo cuando el levantar es temprano, básicamente cuando tiene un despertar precoz, lo que se llama deuda de sueño. La arquitectura del sueño es otro elemento importante, teniendo en cuenta que tenemos ciclos del sueño, también voy a mencionar más adelante. Uno debería cumplir entre 5 o 7 ciclos diarios de sueño para que el sueño sea placentero y tenga una buena calidad de vida, ¿no? Y la regularidad, hablamos de los jet lags, fundamentalmente tener el mismo horario de dormido, digamos, de horas de sueño, tanto días entre semanas como fines de semana, cosa que habitualmente no pasa, porque habitualmente uno días entre semanas duerme en forma diferente que fin de semana, sobre todo lo que pasa en los adolescentes, es el jet lag social, lo cual deberíamos tratar de homogeneizar los horarios durante todos los días para disminuir el riesgo cardiovascular. Acá hablando por encima de lo que es el ciclo del sueño, tenemos la primera etapa, que es de movimientos oculares no rápidos, que es el sueño no REM. Hay 3 etapas que le siguen, y el sueño profundo, que es el sueño REM de movimientos oculares rápidos. Y como había dicho, 5 o 7 ciclos diarios es lo que normalmente tenemos. La fisiopatología de los trastornos del sueño, básicamente el insomnio o los trastornos del sueño en general, sin mencionar por ahí los trastornos respiratorios del sueño, pues merece un capítulo aparte, lo voy a mencionar por encima, pero es el resultado de la interacción de factores biológicos, físicos, psicológicos y ambientales, en donde tenemos que a raíz de la disminución de las horas de dormir, tenemos mayor actividad simpática, una desregulación metabólica, inflamación sistémica a través de marcadores inflamatorios, que lleva a disfunción endotelial, una activación del eje hipotálamo-hipófisis, aumenta la resistencia a insulina, obesidad, diabetes, inflamación sistémica, y sabemos que esto es un ida y vuelta. Fundamentalmente el riesgo cardiovascular aumenta los trastornos del sueño y los trastornos del sueño también aumentan el riesgo cardiovascular. Acá, para entender básicamente lo que pasa metabólicamente, tenemos aumento del efecto inflamatorio, la disfunción endotelial, todos los desencadenantes que llevarían a la aterosclerosis y a la enfermedad vascular. Fundamentalmente aumento de la resistencia en la insulina, lo que llevaría a la diabetes, lo mismo que la obesidad a través del aumento de la hormona del apetito y disminución de la hormona de la saciedad, la hipercolesterolemia, y bueno, todos factores que llevan directa o indirectamente a aumento de los eventos vasculares. Acá tenemos esquemáticamente lo que había dicho recién, aumento del estrés oxidativo, básicamente el desalineamiento del ritmo circadiano, que no solamente está dado por las enfermedades cardiovasculares, sabemos que la principal causa de insomnio son las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, pero que indudablemente lo que nos atañe a nosotros es que los pacientes, si incluimos en el interrogatorio, porque automáticamente el paciente no suele referir, la mayoría de los pacientes en el consultorio tienen o padecen algún trastorno del sueño. Entonces, ¿cuál es la tendencia en los últimos años? Que hay una disminución de las horas del sueño. Hay trastornos del sueño, donde estaban los trastornos respiratorios, donde merece atención fundamental lo que es la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas. La apnea obstructiva del sueño asociado, hablando de trastornos respiratorios, el trastorno del sueño puede ser central o periférico. Tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, que está automáticamente asociada a lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada y al accidente cerebrovascular.
El insomnio, que está comprendido entre un 15 o 20% de la población mundial, en los compromisos personales, los profesionales o sociales y los hábitos de vida no saludables, básicamente el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés y la mala alimentación. Es un problema mundial que es más frecuente en mujeres, sobre todo en la edad posmenopáusica. Las mujeres, pues, a través de los cambios hormonales, tienen mayor tendencia al insomnio, es mayor en personas ancianas. Cuanto más grandes son, las personas duermen menos, y fundamentalmente es más frecuente en la clase social pobre. Estamos en la clase social baja. Y acá tenemos lo que es, por encima, lo que son los trastornos del sueño en general. Los más frecuentes, como dije, era el insomnio y el síndrome de piernas inquietas y los trastornos respiratorios del sueño. Lo que había incluido la American Heart Association lo incluyó dentro de los 8 elementos esenciales para la vida el control del sueño, básicamente el manejo del buen dormir, dentro de la alimentación, la actividad física, el control del azúcar en sangre, el peso, los lípidos y la presión arterial y el tabaquismo, básicamente como elementos como para mantener una buena calidad de vida y disminución lo más posible del riesgo cardiovascular, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud importantes. Entonces, el déficit del sueño nocturno y las deudas del sueño, como había dicho, se asociaron significativamente a exceso de peso, alteraciones metabólicas y relación, un aumento del riesgo cardiovascular. Bajos niveles socioeconómicos se asociaron con menos horas de sueño y por lo tanto mayor riesgo cardiovascular. Eso manifestado a través de trastornos conductuales, la agresividad y la somnolencia durante el día, trastornos cognitivos como la confusión o el déficit de memoria, la despersonalización, estado vegetativo, básicamente alteraciones vegetativas, endócrinas o hallazgos funcionales. Bueno, tenemos entonces que el insomnio lo podemos clasificar en primario, que es una minoría de los casos, y los secundarios, que corresponden a patologías controlables. Están los trastornos psiquiátricos, neurológicos, las algias diversas, cambios de hábitos y las cardiopatías, que es lo que nos corresponde. ¿Está? Fundamentalmente el diagnóstico lo hacemos mayoritariamente por historia clínica a través de la anamnesis, pero podemos valernos de otros elementos como son la actigrafía, que básicamente es un dispositivo en forma de pulsera que lo que hace es medir los movimientos respiratorios, movimientos corporales durante el sueño, y la polisomnografía, que básicamente mide el ritmo del sueño y permite también el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño. El diagnóstico, entonces, tenemos que el individuo tenga una latencia de sueño, es decir, que tarde en conciliar el sueño más de 30 minutos, o tiempos de vigilias nocturnas más de 30 minutos, tiempo total del sueño que sea menos de 6 o más de 9 horas, hablando del sueño en general, afectaciones diurnas, que tenga compromiso en la actividad diaria, características que básicamente se presenten más de 3 veces por semana, y en el caso del insomnio crónico ya establecido, que dure más de un mes. ¿Estamos? Uno de los elementos que mencionan los estudios científicos es el uso del índice de Pittsburgh de la calidad del sueño, que lo que hace es medir la calidad del sueño, la latencia, la duración, la eficiencia, todos los elementos que lo había mencionado anteriormente. Básicamente una escala que va entre 0 y 100, y cada elemento de estos corresponde en un puntaje de 0 a 3. ¿Estamos? Y de esa manera permite determinar el diagnóstico de insomnio. Acá tenemos una tabla donde enumera las diferentes causas de los que nos atañen a nosotros, la parte cardiovascular. Y hablando de parte cardiovascular, también tenemos que nombrar algo no menos importante, que son la parte farmacológica. El tratamiento farmacológico, sabemos de que, por ejemplo, los beta bloqueantes, ningún estudio comprobó de que el horario durante el día en el que se administra el beta bloqueante sea de una duración prolongada o de acción rápida, modifique la acción del mismo. Pero se ha demostrado que los beta bloqueantes, por ejemplo, los calcio antagonistas o los diuréticos tipos tiacídicos, dados en horas nocturnas antes del sueño, pueden alterar, sobre todo los beta bloqueantes, lo que es la liberación o el ciclo del cortisol o la liberación de melatonina. Entonces, de esa forma pueden llegar a generar insomnio. Cambiando simplemente la hora de administración diaria, podemos
podemos influir en este efecto. ¿Estamos? Y después, bueno, numerosas patologías, de patologías pulmonares, tumorales, la misma diabetes o causas ambientales pueden llevar al insomnio. ¿Estamos? ¿Y cómo tratamos una vez que lo diagnosticamos? Lo primero que hay que Perdón, hacer doctor. es... Sí. Perdón, Nicolás. Por ahí en honor al tiempo, si podemos ir cerrando en 1 o 2 minutitos esto, así damos lugar a las preguntas y Dale. y a la discusión. Gracias. Bueno, en definitiva, decirlo lo que hacen mención es tratar de tener una conducta, tratar la higiene del sueño, o sea, adoptar conductas como para que el sueño sea más placentero y tratar de conciliar, o sea, iluminación del ambiente, tratar de estar en cama el tiempo suficiente, las comidas, tratar de ingerirlas mucho antes de ir a dormir, por lo menos 1 o 2 horas, de no ingerir alimentos, digamos, con mucho tenor calórico, actividad física durante la mañana, lectura, sobre todo evitar pantallas, tratar de estimular al centro supraquiasmático lo menos posible con el estímulo lumínico, sobre todo para evitar el insomnio. Y bueno, y lo último que recurriríamos, porque lo primero es la higiene, si no funciona, tenemos medidas naturales, fundamentalmente, como son el té de manzanilla, lo que se estudió mucho, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo, es la valeriana, o los análogos de melatonina, que se da el famoso melatol, que es de venta libre en farmacias, que lo que hacen es el estímulo, la inducción del sueño, y si no funciona, lo último a recurrir son los ansiolíticos, las benzodiazepinas, los hipnóticos benzodiazepínicos, que fundamentalmente son de primera elección junto con los no benzodiazepínicos, lo que es el grupo Z. El inconveniente de los benzodiazepinas es la dependencia, la tolerancia y básicamente la disminución del efecto con el tiempo, cosa que por ahí evitaríamos con el solpidem y la sopiclona o la sopiclona, que lo que hacen es disminuir la somnolencia diurna y tener mayor efectividad, evitar dependencia y tolerancia. Después lo que había dicho, los receptores de la orexina, los antihistamínicos, que son usados antialérgicos, básicamente el uso antialérgico sobre todo. Y bueno, y conclusiones. Bueno, el insomnio sabemos que es un problema de salud altamente prevalente y con altos costos en la salud pública, ya que se asocia con disfunción psicológica, ocupacional y física. La calidad del sueño constituye un factor modificable de riesgo cardiovascular. Su abordaje debe ser parte integral de la estrategia de prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y es esencial capacitar al personal, usar una conducta multidisciplinaria entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, y aún constituye un elemento poco diagnosticado porque es poco abordado en la práctica clínica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta puesta al día de insomnio y de sueño, trastorno del sueño y gran impacto cardiovascular, ¿no? Bueno, vamos a dar lugar a nuestra panelista invitada, experta en ambos temas. Ella es la doctora Jessica Gantesti, es actualmente secretaria científica del Consejo de Aspectos Psicosociales y nuestra futura directora 2026. Así que bueno, bienvenida Jessy, te dejamos a vos y después vamos a dar lugar al público para quienes quieran hacer preguntas. Bueno, buenas noches a todos. Primero, bueno, felicitar a los 2 disertantes, la verdad que una puesta al día impecable. Y agradecer mucho a los 2 casos clínicos, porque me parece que están todos los aspectos, digamos, psicosociales que nosotros venimos viendo. Creo que tenemos por un lado estrés, que muchas veces se pisa el diagnóstico con depresión, ansiedad, tenemos sobrepeso, tenemos tabaquismo, tenemos todo, pero en definitiva lo que tenemos es una gran inflamación, ¿no? Porque todos estos cuadros, como lo mencionó Cecilia, por un lado conducen a aumento de citoquinas proinflamatorias, pero por el otro lado también tenemos como un caldo de cultivo para cualquier tipo de síndrome coronario, porque aparte tenemos activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal con hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del cortisol, entonces tenés inflamación, progresión de la enfermedad arteriosclerótica y el sustrato para cualquier evento coronario. Entonces, es muy lógico suponer que estos cuadros terminan, digamos, con
con pacientes internados con síndromes coronarios agudos. Y me parece que quizás uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es cómo hacer para enseñarles o educar a nuestros pacientes para gestionar mejor el estrés. Porque más allá de los tratamientos, el ritmo de vida que nosotros llevamos continuamente nos lleva a ver, digamos, o a interpretar estresores de manera cada vez más poco amigables. Entonces, bueno, por ahí Cecilia mencionó algunas de las estrategias más allá de lo farmacológico para gestionar mejor el estrés, ¿no? Meditación, mindfulness, cualquier cosa que haga que el individuo pueda interpretar ese estresor de una manera más amigable. Y creo que ahí es un poco la clave, o quizás, digamos, lo nuevo que nosotros podemos empezar a trabajar y ofrecerle a los pacientes, más allá de la interconsulta, más allá de si requieren un ansiolítico, como se comentó, si un beta bloqueante, lo que requiere es mejorar la interpretación de lo que es un estresor, para que su respuesta sea menos exagerada y más amigable, porque en definitiva quien retroalimenta la respuesta es el mismo individuo. Así que bueno, creo que en todos los dos casos clínicos tenemos, digamos, todo un compendio de lo que se viene viendo en el consejo. ¿Y se puede Muchísimas aportar gracias, algo? Jessy. Sí, los que quieran ahí, vamos a... Sí, por Jessy, hasta que supuesto. vos levantes las preguntas, que me parece que me encantó el resumen que hizo Jessy, porque es tal cual, es un resumen de lo que nosotros venimos sosteniendo todo el tiempo en el Consejo. Y un poco lo que Nico también mostró, viste, como esto, finalmente, tanto el estrés o los trastornos del sueño, lo que terminan haciendo es una activación de estos dos grandes ejes neuroendocrinos, digamos, el eje hipotálamo, o sea, toda la activación del eje hipotálamo hipofisario y el sistema adrenérgico. Y una cosa es entender nosotros de acá como médicos qué es lo que está pasando en estas áreas cerebrales para poder mirarlo al paciente y entenderlo al paciente cuando viene a nuestra consulta, qué es lo que le está pasando. Pero una cosa muy importante que a mí me parece que las nuevas guías ahora que salieron, las de salud mental y enfermedad cardiovascular publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología, ponen en claro que a mí me hace mucho sentido, es lo que nosotros también veníamos discutiendo, es que nosotros no nos creamos que tenemos que también ser los grandes solucionadores del problema del paciente. Y acá hay una cosa muy importante, que entender esto a nosotros nos pone en un lugar a empezar a abrirnos y a trabajar en equipos multidisciplinarios, a trabajar con otra gente que se ocupe también con nosotros de nuestros pacientes, a trabajar con un equipo de salud mental, a trabajar con psicólogos, a trabajar con psiquiatras, a trabajar con gente que también, que sea un counselor, que haga, y no tengo que ser yo quien haga todo, no tengo que ser yo quien contenga, no tengo que ser yo quien le indique mindfulness, que le dé la práctica, no, tengo que entender lo que le está pasando, para eso es creo que estos espacios nos nutren de eso, me parece, a nosotros, pero también empezar a entender que ese trabajo, si estoy en una institución, es más fácil porque tengo todo el equipo de salud mental, y trabajo solo en mi consultorio, y también a empezar a armarme de un grupo a quien derivar. Entonces, en ese sentido también es importante que comprendamos este abordaje. Las guías a mí me encantaron porque cuando hacen esto empezamos a entender al paciente de manera integral, me encantó, es esto que estamos haciendo. Empezamos a trabajar en equipo multidisciplinario y es salirnos de nuestro rol que creemos que nosotros podemos solucionar todo. Eso es otro punto. Y segundo, es pesquisar a este paciente, no solo el paciente que viene a la consulta, que tiene problemas psicoemocionales o psiquiátricos y derivarlo al equipo de salud mental, sino que también propone que ese paciente que está tratado en el consultorio de psiquiatría y salud mental sea el psiquiatra quien detecte si está teniendo algún síntoma, algún signo cardiológico y nos lo derive. Entonces empezamos a trabajar en un equipo. Este concepto de equipo me parece que es clave. Y finalmente también da otras herramientas que si quieren, en nuestro consenso hay herramientas, ¿cómo me doy cuenta? Porque esto sale siempre y nos preguntan siempre, ¿o no? Jessica y Yasmina, que vamos a estar en el chat. Sí. ¿Cómo detectan? A ver, ¿pero qué hago en mi consultorio? ¿Cómo me doy cuenta? Yo no tengo las herramientas para saber si un paciente está estresado. Está bien que nosotros somos médicos y tenemos la práctica clínica a flor de piel, pero enseñame y decime cómo mido, cómo sé si el paciente está estresado. Entonces ahí aparecen estos test psicométricos, algunos son más largos, que son los que yo mostré,
Las guías estas proponen unos más cortos, que son de 2 7 preguntas, el GAT-7, el GAT-2, que ustedes tienen 2 o 7 preguntas puntuales para estrés, para ansiedad, para depresión, está el PH2, el PHQ2, el PHQ9, o sea, son preguntas puntuales que usted dice, bueno, listo, me da esto, yo no me quiero involucrar con este paciente, pero me da tal puntaje, bueno, lo derivo. Me parece que un poco esto, creo, Guille, como dejar en claro que es la parte práctica de toda esta disquisición y que lo tenemos que empezar a llevar. Mismo también lo del sueño. Nico, la escala que vos mostraste es una de las escalas usadas, la escala de Atenas por ahí es otra opción también cortita, entonces es como tener junto a los recetarios de tu consultorio capaz impresas estas cosas y capaz se las tirás al paciente en el consultorio de la sala de espera que vaya completando eso hasta que pase a que vos lo veas. Y empezás a trabajar articuladamente, porque en los espacios de tiempos cortos también que tenemos, decimos, bueno, ¿cómo hago para ver todo esto en el paciente? Bueno, me parece que lo importante es entender todo esto, estos espacios que generemos cada vez más en todo el país y para afuera, pero también que empecemos a darle una solución a todo esto. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Por eso hice la charla un poco más, digamos, apuntada hacia que tengamos qué elementos medir, cómo pesquisar. Y en el caso que vos mostraste, que la doctora mostró, es como dice Jessie, tiene millones de cosas. Entonces yo qué sé, como si te tengo que responder, ¿qué rol cumple el estrés en esta paciente? Y es clave, es muy importante, capaz esa persona, a ver, ¿cómo está? ¿Qué le estaba pasando en la vida? ¿Cómo estaba viviendo? ¿Por qué se enfermó de cáncer primero? ¿Está bien? Entonces hay toda una situación, viste que yo mostré ahí, que cognitivamente, que neurológicamente está operando en esa persona, que ya está gatillado todo su sistema inflamatorio. Esa persona ya tiene un estado inflamatorio, una inflamación crónica, pero estable vieja, ¿está bien? Que va a predisponer a que aparezca también enfermedad coronaria, entre otras enfermedades inflamatorias. Entonces, empecemos también como a pensar de manera unicista y a verlo al paciente con un todo. Pero yo me ocupo de un pedazo, pero también lo derivo a mis otros colegas y equipos que trabajan conmigo. Me parece que este es el gran cambio que nosotros proponemos del consejo. Así que... Sí, me parece que una cosa que también tranquiliza bastante al paciente es que cualquier situación de estrés es algo que el paciente siente en el cuerpo. Entonces, muchas veces lo que le pasa es que uno le hace estudios, le da bien, pero la persona sigue sintiendo algo en el cuerpo. Entonces, si uno puede hacerle entender al paciente que es un todo, yo creo que eso lleva un poco más de tranquilidad, más allá de las derivaciones, como dice Ceci, que son oportunas, ¿no? Nosotros no podemos abarcar todo, pero sí podemos hacerle entender al paciente que su mente y su cuerpo no son dos cosas separadas, sino que es un todo. Y eso, explicarle eso, es hacer terapia cognitivo-conductual en el consultorio. Si ustedes se toman 2 minutos y le explican al paciente esto que te está pasando, opera en estas áreas cerebrales porque lo vio en una charla, aunque no lo lean y lo entiendan, pero afecta ya toda esta parte que nosotros sí la entendemos, y le dicen esto, entonces el paciente hace un insight y dice, porque está creciendo nuestra voz, nuestra presencia, o sea, es el peso de nuestra voz es clave en el consultorio. Y eso ya lo relaja. Entonces todo esto puede ser que me esté afectando, sí. Entonces empezamos a abrir el abanico de herramientas. Así que va por ahí la cuestión. Somos una unidad, ¿no? Y a mí también lo que quería remarcar es que nosotros cuando, en estos 2 casos que presentaron, está como muy expuesto, ¿no? En primer lugar, se nota, es muy evidente que había estrés y es muy evidente que había alteraciones del sueño junto a factores psicosociales clásicos. Ahora, cuando nosotros hacemos el diagnóstico frente a nuestro consultorio de una paciente que tenga hipertensión, le diagnosticamos que tiene arritmia, le diagnosticamos que tiene alguna enfermedad de la que conocemos y estamos como más habituados, en ese momento también tenemos que ser conscientes que se desencadenan aspectos psicosociales porque somos una unidad y así como va, vuelve. Entonces, ser conscientes de eso y estar sentados en el consultorio y ser capaces de decir lo que acaba de decir la Ceci, es como saber también a lo que nos vamos a enfrentar, porque en el momento que nos llega una paciente con insuficiencia cardíaca, al mes sabemos que triplica las posibilidades de depresión, que va a tener trastorno del sueño, que va, aunque no lo hayamos interrogado, o sea, tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, acá hay muchos mensajes de felicitaciones a todos y los invito a quienes no conozcan el consenso de aspectos psicosociales y quienes no hayan leído la posición de estrés
que hizo el consejo. Los invito a leerlos porque la verdad que todos estos temas se desarrollan en profundidad, están ahí los test, cómo se hace el diagnóstico, qué podemos hacer, y bueno, agradecer al consejo y agradecer a los 3 distritos que participaron con sus representantes, algunos presidentes, otros no. Tuvo la verdad que un taller hermoso, súper enriquecedor, y no sé si alguien quiere hacer más preguntas, aportes, están los micrófonos abiertos para quienes quieran, y bueno, y si no, damos por cerrado este taller. No sé si hay unas preguntas ahí, Guille, que vos las... A ver, dice, felicitaciones, muy pocas veces preguntamos cuántas horas duermen los pacientes y si es reparador el sueño, tal cual. Hay como que no tenemos incorporado en nuestra teoría clínica, que ya lo dijo muy bien Nico, la importancia de interrogar, solamente preguntando cuántas horas duerme y si se siente, cuando se despierta, si siente que descansó o no, son 2 preguntas claves que nos pueden orientar a nosotros para empezar así como le damos el decálogo para la hipertensión, el consumo de sal, hacer actividad física, bueno, este decálogo de la higiene del sueño también la tenemos que incorporar dentro de nuestras recomendaciones cuando hacemos prevención o cuando hacemos tratamiento también, ¿no? No hay más preguntas sobre... Medir evaluación del sueño, no se queden también con si el paciente dice, no, si yo duermo bien, yo duermo tranquilo, duermo 8, pero es la calidad. El sueño tiene una arquitectura que la única forma que nosotros vemos esa arquitectura respetada es en la polisomnografía. No hay otro estudio para poder ver la arquitectura del sueño tal cual. Entonces eso como que es muy importante también tener en cuenta. Y también saber derivar, o sea, hay especialista del sueño, justamente. Si me viene mi paciente que me trajo esta polisomnografía que está mal, ¿qué hago? Bueno, empecé a trabajar con equipo articulado y el paciente se va a sentir mejor, va a tener mayor adherencia farmacológica, va a tener menos eventos a largo plazo. Es eso, ese es el camino, creo yo. Eso, sí. Y no somos todólogos, esto es lo que dijo la Ceci, de ser capaces de derivar y de trabajar en equipo, armar equipo es fundamental. Así que bueno, millones de felicidades, chicos. Muchas gracias. Hermosas las Bueno, gracias a todos por compartirlos. Esperamos en el consejo.